Padre, una pregunta muy Bueno, práctica. Eh, ¿Querrá usted grabar esta presentación con toda libertad? Sí, 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 cómo no. Yo ¿Sí? la grabo también nada Muy bien, más a través del sistema que tengo yo, aparte de Zoom, lo grabo también. muy bien. Entonces la vamos a grabar. Muchas gracias. padre, a mí me la pidieron para la vicaría, Muy bien, sí, sí, sí. la presentación para los diáconos. ¿No hay problema en que la comparta después? No, ningún problema. Nada más no lo manden a la Ya. Congregación para la Doctrina de la Fe, eso sí. Pero lo demás a todo el mundo. Muy bien. Gracias. Comenzamos entonces. Voy a dejar admitir. Profesor Enrique, ya estamos listos con la admisión. Usted me dice cuándo iniciamos. Con todo gusto, profesora. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Tengo el honor, ¿cierto?, de estar convocado, de poder moderar, digamos, esta instancia hoy día, a solicitud, ¿cierto?, de nuestro director del centro, el profesor Ian Enrique. Y también tengo, digamos, el tremendo honor y placer de poder presentar a nuestro querido padre Gonzalo Miranda, que es miembro de la Congregación de los Legionarios de Cristo y que tiene una amplia trayectoria en materia de bioética. El padre Gonzalo tiene estudios en Salamanca, tiene estudios en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, es doctor en teología y precisamente el título de su tesis doctoral es sobre eutanasia, la antropología pro eutanasia y la antropología cristiana. Dentro de los diferentes cargos y membresías que el padre Gonzalo ha llevado, digamos, a lo largo de su trayectoria, o asumido a lo largo de su trayectoria, destacan que ha sido secretario, ¿cierto?, y miembro del comité directivo del Centro de Bioética de la Università Sacro Cuore en Roma. El año 2001 funda la Universidad de Bioética, la Facultad de Bioética en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum en Roma. También es director de la revista Estudio Bioética y miembro del comité científico de diversas revistas, tanto en Roma como Medicina Morale, México y también en Argentina. También es miembro del Consejo Directivo de la Cátedra UNESCO en Bioética y Derechos Humanos. Es miembro de la Consulta Diocesana de Bioética de la Diócesis de Roma. Y también fue delegado de la Santa Sede ante la UNESCO durante la elaboración de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de esa agencia de las Naciones Unidas. Su currículum habla por sí solo. Yo además quisiera comentarles que él es una persona encantadora. Yo he tenido el gusto y el honor de conocerlo durante mucho tiempo. Y bueno, siempre es un agradecimiento especial por toda la generosidad con la que él nos transmite sus conocimientos y por la oportunidad, ¿cierto?, que siempre nos da de aprender y de observar nuevas perspectivas. Hoy en día nos congrega el tema de la Carta Samaritanos Bonus, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, sobre el cuidado, ¿cierto?, de las personas en las fases críticas y terminales de la vida, que fue publicada recientemente en septiembre de este año 2020 por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Sin más antesala y agradeciendo la presencia de todos ustedes, dejo a Padre Gonzalo para que podamos escucharlo y compartir sus reflexiones. Muchas gracias, Padre. Bienvenido. Yo les agradezco muchísimo su invitación. Espero que se pueda compartir bien el vídeo, que esté funcionando todo bien, porque voy a tratar de compartir también algunas diapositivas para acompañar a mi exposición.
y me da mucho gusto, desde luego, volver a Chile, aunque sea de esta manera. Otra vez habrá de volver también de manera física y poder saludar ahí a tanta gente tan querida, tan amiga. Veo también a gente muy querida de México. Bienvenida. Veo también al doctor Casanova, que me da muchísimo gusto volverla a ver. En fin, tantas personas, amigas y muchas también que no conozco, pero me da mucho gusto poder charlar con ustedes este rato sobre este nuevo documento llamado Samaritanus Bonus, que tiene fecha de aprobación de la firma del 14 de julio de este año y que en realidad no presenta novedades desde el punto de vista doctrinal, sino que puntualiza algunos elementos que estaban quizás un poquito en situaciones de ambigüedad, y por eso parece ser que la Santa Sede consideró oportuno publicar este documento. Y quisiera empezar precisamente por hablar de esto. Es decir, la Santa Sede no, en este caso la Congregación para la Doctrina de la Fe, no saca documentos así nada más para deleite intelectual, para llenar el tiempo porque no tiene nada que hacer. Cuando hay un documento de este calibre y de este carácter doctrinal, pastoral, es porque hay alguna necesidad. Entonces quisiera que nos fijemos en eso precisamente como punto de partida. Como decía, este documento, que se llama carta, es una carta, no es una instrucción, no es una declaración, es una carta, pero es una carta, como ven ustedes en la segunda parte de la diapositiva, aprobada por el Sumo Pontífice, el Papa Francisco, el 25 de junio de este año, y firmada por el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ladaria. Es decir, tiene el carácter de documento magisterial. Ahora bien, nos podemos preguntar por qué la Congregación para la Doctrina de la Fe ha publicado un nuevo documento sobre esa temática, porque en realidad se trata de una doctrina, la que presenta, ya firme, ya establecida, más o menos conocida, pero ya establecida. El magisterio ya se ha pronunciado sobre los temas tratados, casi todos los temas tratados por la carta, en algunos documentos, nada menos que en 1959 con un discurso de Pío XII, el documento Declaración sobre la Eutanasia de 1980, Iura et Bona, el documento de Cor Unum, una institución que era de la Santa Sede de 1981, la encíclica Evangelium Vitae de Juan Pablo II, 1995, etc. Y en este documento, como decía, no hay de manera destacable una doctrina nueva. Entonces, ¿por qué la Santa Sede ha pensado que sea necesario, o por lo menos conveniente, producir un nuevo documento, esta carta? Hay una serie de situaciones y de perplejidades, podríamos decir, ahí se me fue la palabra, que han invitado a reflexionar y a pensar en esta oportunidad de este documento. Ante todo, el hecho de que la eutanasia y el suicidio asistido han sido legalizados en unos cuantos países. La verdad, no en muchos. Yo muchas veces leo a periodistas o incluso a algunos autores bioeticistas que afirman que la eutanasia ya se está aprobando en todo el mundo, que hay que actualizarse, tenemos que ponernos al nivel y al ritmo de los países europeos, etc. Entonces, si uno va a mirar las cosas como están desde el punto de vista legal, se da cuenta de que no es exactamente así. Pero sí hay unos cuantos países en los cuales la práctica de la eutanasia y del suicidio asistido es legal. Concretamente, Holanda, Bélgica y Luxemburgo en Europa, en América, Canadá. El suicidio asistido, que a lo mejor luego podemos explicar, no es exactamente lo mismo que la eutanasia, aunque son dos prácticas parecidas desde el punto de vista ético, no digo equivalentes, pero casi, pero desde el punto de vista legal con diferencias. El suicidio asistido
ha sido legalizado en 8 estados de Estados Unidos, por más que llevan muchísimos años intentando legalizarlo en todos los estados. De momento han logrado en 8 estados y ya es despenalizado en algunos países, como por ejemplo en Suiza. Pero por otra parte hay una serie de procesos que van en este sentido. Ahora el nuevo gobierno, desde hace un año, el gobierno actual español está empujando para legalizar la eutanasia. Hay discusión abierta también desde este punto de vista en Colombia, etcétera, etcétera. Y sucede que sobre todo, no solo, pero sobre todo en esos lugares donde la eutanasia es legal o es legal el suicidio asistido, se dan situaciones de perplejidad. Perplejidad que es a veces de convicción, de firmeza en la comprensión de la moralidad o inmoralidad de la eutanasia o el suicidio asistido, o perplejidades sobre algunos aspectos particulares de cómo se debería actuar. Por ejemplo, cómo debe actuar un sacerdote al cual le pide el sacramento de la unción de los enfermos o la confesión, una persona que está intencionada firmemente a que se practique con ella la eutanasia o quiere suicidarse con la asistencia de alguien, por ejemplo en un país como Holanda, o cómo tienen que comportarse las instituciones en esos países sobre todo, en las cuales se puede dar una especie de colaboración, de forma que en nuestro hospital católico no practicamos la eutanasia, pero mandamos a las personas a que se la apliquen en otro hospital con el cual tenemos una convención, etc. Entonces se están dando situaciones que están creando perplejidades, dudas y confusión. Por eso yo creo, no lo dice explícitamente el documento, pero yo creo que por eso este documento ha visto la luz, ha sido publicado. Debe colaborar, puede colaborar el personal médico con alguien que practique la eutanasia, aunque él no la practique, cómo deben actuar sacerdotes, capellanes, tienen que acompañar, estamos llamados todos a acompañar, y lo dice muchísimo el documento, hasta el momento de la muerte. Pero ¿qué significa acompañar? ¿Se pueden dar también los sacramentos o no? Etcétera. La colaboración institucional, lo que decía un hospital, una clínica católica, que a lo mejor dice nosotros no hacemos la eutanasia, pero enviamos a nuestros enfermos que la piden a otro lugar para que se la hagan ahí. Y luego está toda la cuestión cultural actual, vamos a resumirlo en 2 expresiones que recuerda el documento: la cultura de la muerte, de la cual hablaba frecuentemente Juan Pablo II, sobre todo en la encíclica Humane Vitae, una cultura, un ver cultural, una visión compartida por muchas personas, no necesariamente por todos, pero muy extendida, según la cual se puede recurrir a causar la muerte para resolver algunos problemas, como puede ser cuando no se desea el nacimiento de un niño, no se desea un embarazo no deseado, la interrupción del embarazo, o al final de la vida para evitar el sufrimiento, el dolor, etc. Y también el tema o la expresión que es típica de nuestro Papa actual, el Papa Francisco, la cultura del descarte. Hay ciertas vidas que son descartadas, valen menos, y aunque no se utilice un menor valor, se comporta muchas veces la sociedad en relación con ellas como si valieran menos. Se descartan. Entonces la vida de un enfermo, la vida de una persona que sufre, etcétera, como que valdría menos, y entonces, ¿por qué no recurrir a un remedio como sería la eutanasia o el suicidio asistido? Vamos a ver ahora algunos de los criterios éticos fundamentales que presenta el documento, la carta. Y aquí voy a, además de recogerlos, me voy a permitir explicar un poquito algunos de estos criterios, porque por muchos de ustedes son conocidos, quizás incluso los conocen mejor que yo, pero no sabiendo si todos los conocen, quizás conviene que nos dedicamos un momentín a explicar en qué consisten esos criterios, el porqué de esos criterios. Podemos de algún modo resumir los criterios en relación a 3 palabras, que son eutanasia y distanasia, es decir,
se entiende, esto es una terminología que yo no uso mucho, ¿por qué? Porque aunque fue propuesta desde hace años, sobre todo por autores en el área de la teología moral católica de lengua española, y luego un poquito se ha usado en italiano, pero no se han difundido mucho. Entonces yo no lo uso frecuentemente, pero hoy me ha parecido interesante recurrir a este esquema para plantear los criterios. Primero, eutanasia, vamos a ver en qué consiste. Es una práctica que es directamente obsesiva, es un homicidio voluntario. Veremos después en qué sentido y por qué. La distanasia es un término dado a el prolongar excesivamente la vida sin que lo que se hace sea realmente a beneficio, para el bien de la persona, pero la persona que debe ser vista integralmente, no solo como un cuerpo que somos capaces de mantener más tiempo en vida, sino la persona en toda su realidad, que es cuerpo, que es espíritu, que es psicología, que es proyecto de vida, que son esperanzas, miedos, relaciones, etc. ¿Qué es bueno para la persona? Y a veces veremos, no es correcto, no es bueno para la persona someterla a intervenciones que son desproporcionadamente onerosas, que causan un sufrimiento, un dolor, unos gastos, etcétera, que no son proporcionados a los beneficios que se dan a la persona con ese tipo de intervención. Y finalmente, la ortotanasia. Ortotanasia, en esta terminología, indica el comportamiento correcto. Ortos en griego significa correcto, de ahí ortodoxia, la doctrina correcta, la doctrina buena. Ortotanasia es un término dado para el comportamiento correcto, es decir, ni eutanasia ni distanasia, sino ortotanasia, es decir, ni causar la muerte voluntariamente para que no sufra el paciente, ni impedir que muera y torturarlo inútilmente con acciones que son fútiles, dañosas o simplemente no proporcionadas al bien que se le da. El primer elemento es no a la distanasia. Vamos a empezar por ahí. Y por lo tanto, tener en cuenta que no hay una obligación absoluta a recurrir a todos los medios que la medicina puede poner a nuestra disposición. La medicina, afortunadamente, sigue haciendo grandes progresos. Cada vez es más posible intervenir en situaciones donde antes no había nada que hacer. Pero hay que ponerse la pregunta, bueno, ¿es el caso? ¿Hay que intervenir en esta situación o sería mejor desistir? La renuncia terapéutica o la desistencia terapéutica. Y para entender eso tenemos que preguntarnos si el deber que todos nosotros tenemos, todo ser humano tiene, de buscar mantener la vida, proteger la vida, promover la propia vida, la salud, etc., es un deber absoluto, absoluto en el sentido técnico de la palabra, del latín absolutus, o sea, suelto de, es decir, algo que es así en sí mismo y no teniendo en cuenta las condiciones y las circunstancias. Todo lo que afirmamos es que ese deber que todos tenemos de recurrir a los medios de la medicina no es un deber absoluto. Y yo aquí quisiera comentar un momentito cómo esto que estoy diciendo no es una idea, no sé, descabellada. Bueno, yo tengo pocas ideas descabelladas, o más bien todas son descabelladas en mi caso. No es una idea que me he inventado yo o de última generación, la última moda. Me acuerdo una vez que expliqué esto y alguien se levantó al final y dijo, menos mal que veo un exponente del clero que presenta estas cosas de modo razonable. Y le dije, pues mire, esto que yo estaba diciendo ya lo había dicho nada menos que Pío XII en 1957. Pero incluso antes de él tenemos la formación de una doctrina que va adelante durante siglos y que arranca concretamente de manera explícita nada menos que en el siglo XVI con Francisco de Vitoria. Voy a explicar un momentito esto porque creo que es interesante, que conozcamos que efectivamente no se trata de algo nuevo, es la visión de siempre de la Iglesia porque es la visión genuinamente humana y por lo tanto también evangélica.
Santo Tomás, sí, perdón, no, no sino Francisco de Vitoria, que era un teólogo muy importante, que es reconocido como el creador del derecho internacional, comentaba a Santo Tomás de Aquino, ambos eran dominicos, y comentando a Santo Tomás, el cual afirmaba que si una persona evita comer y alimentarse con el fin de poner fin a su vida, se comporta de manera suicidaria, comete un suicidio, por lo tanto tiene la connotación moral su comportamiento del suicidio, es un modo de quitarse la vida. Francisco de Vitoria, comentando ese texto de Santo Tomás, se pregunta si tenemos una obligación, por lo tanto, de alimentarnos, de recurrir a los medios que la medicina nos ofrece, y si ese deber se impone siempre y en cualquier circunstancia. Y dice, no, no es un deber que se imponga siempre, no es un deber absoluto, y lo dice de este modo. Si un enfermo puede tomar comida o alimento con alguna esperanza de vida, debe hacerlo, como también se le debe dar al enfermo. Ahora bien, si la depresión de ánimo es tanta y la disminución de la fuerza del apetito es tal que el enfermo podría tomar alimento solamente con un gran esfuerzo y casi como una tortura, entonces puede ser considerada como un tipo de imposibilidad y por lo tanto se da la excusa. Es decir, no comete un pecado un enfermo, sobre todo en situaciones de final de vida, quizás muy anciano, que no puede alimentarse, no logra comer, por lo menos comer en las cantidades y las cosas que a lo mejor el médico, estamos hablando de la medicina del siglo XVI, le prescribiría, una dieta especial, etc. No puede. Y entonces está obligado, veremos, nadie está obligado moralmente a hacer algo que no puede hacer. El caso de imposibilidad del que habla él en ese texto. Y dice cómo nadie está obligado a recurrir a alimentos delicadísimos, preciosísimos, quizás muy costosos, o a ir a un lugar salubérrimo para conservar la salud. Es decir, si en aquella época a lo mejor al enfermo el médico le decía, mire usted, para poder curar, a ver si se puede, usted debería irse a vivir, no sé, junto al mar o en la montaña, y el enfermo se ve quizás obligado a dejar su casa, su trabajo, su familia o llevarse su familia. ¿Tiene esta obligación de hacer todo? Y la respuesta es no. No hay una obligación a hacer todo lo que el médico prescribe, todo lo que en teoría o desde el punto de vista práctico sería posible hacer. No hay una obligación de recurrir a todos los medios para conservar la vida. Ahora bien, es interesante notar que a partir de Francisco de Vitoria se da una larguísima tradición de prácticamente todos los teólogos moralistas de los distintos siglos en diversos países. Si uno ve esta lista y conoce un poco la historia de la teología moral católica, se da cuenta de que estamos citando aquí a San Alfonso María de Liguori, a los salmanticenses, a Molina, a Báñez, etc. O sea, a los más importantes teólogos moralistas que hablaron de esto. Hay una tesis que ha estudiado este tema y ha hecho ver cómo hay una perfecta continuidad desde Francisco de Vitoria hasta nuestros días y también una continuidad recogida por el magisterio actual. Y efectivamente, yo antes mencionaba el texto de Pío XII en 1957, en el cual, en ese discurso, no es un texto, es un discurso, dice que tenemos el deber de recurrir a los medios de la medicina para salvar la vida, curarnos, etc. Pero generalmente, dice, ese deber no obliga más que al uso de medios ordinarios, o sea, de medios que no imponen un peso extraordinario para sí o para otros. Y lo mismo es repetido, ahora no me voy a detener, pero les invito a los que estén interesados en esto y no lo hayan conocido ya, a leer la declaración Iura et Bona, no Pura et Bona, que dice lo mismo, es lícito contentarse de los medios normales, no se puede por tanto imponer a nadie la obligación de recurrir a un tipo de tratamiento que aunque se suele utilizar no esté exento de peligros o sea demasiado oneroso. Este principio, por lo tanto, es repetido continuamente por los textos del magisterio reciente y actual.
nada menos que el Catecismo de la Iglesia Católica de 1993, que no es un documento precisamente para los expertos, no, para todos, y dice que es perfectamente lícito renunciar o interrumpir procesos médicos pesados, peligrosos, extraordinarios, desproporcionados, etcétera, etcétera. Y bueno, hay un discurso del Papa Francisco, lo vuelve a decir el otro documento de Cor Unum que citaba yo al inicio, lo vuelve a decir Evangelium Vitae del 95 de Juan Pablo II y lo vuelve a recoger también la Samaritanus Bonus, donde dice: todo progreso en las destrezas de los agentes sanitarios reclama una creciente y sabia capacidad de discernimiento moral para evitar el uso desproporcionado y deshumanizante de las tecnologías, sobre todo en las fases críticas y terminales de la vida humana. Vean cómo vuelve a subrayar algo que viene en la tradición de la teología moral y en el magisterio desde hace siglos. Y incluso subraya esto, un discernimiento moral para evitar el uso desproporcionado, veremos ahora el concepto de proporción o desproporción terapéutica, e incluso un uso que puede ser deshumanizante de ciertas tecnologías, de ciertas intervenciones. Entonces, ahora me voy a detener un momentito en que veamos el porqué de esta visión que se ha dado en toda la tradición y en el magisterio actual de la Iglesia. ¿Por qué? ¿Qué mecanismo, por así decir, qué lógica de fondo hay detrás de esta postura? Es decir, la postura cuál es: que tenemos todos una obligación de recurrir a los medios que la medicina nos ofrece, como tenemos un deber de alimentarnos, de no suicidarnos, etc., pero ese deber no obliga a todo, sino hay situaciones en las cuales no estamos obligados o incluso podemos estar obligados a no imponer al otro una intervención que sea claramente desproporcionada. Vamos a ver entonces un momentito un razonamiento o una distinción que es muy importante y que nos va a ayudar a entender por qué, por una parte, no estamos obligados a recurrir a todo lo que la medicina nos ofrece como posibilidad de intervención, y por otra parte, sí estamos obligados a no recurrir a la eutanasia o al suicidio asistido, a no quitarnos la vida o a no quitar la vida al otro, aunque sea por piedad, por un sufrimiento insoportable la persona, etc. Luego hablaremos de eso. Es muy importante, por lo tanto, distinguir entre los deberes morales llamados negativos y los deberes morales positivos. ¿Qué se entiende con estas dos expresiones? Deber moral negativo significa que no debemos hacer lo que no debemos hacer. Parece de perogrullo, pero significa esto: si yo en mi conciencia, que es mi razón práctica, la razón por la cual veo el bien y el mal, estoy convencido de que actuar de determinado modo es inmoral, no debo hacerlo. Punto, no debo hacerlo. Eso es un deber moral negativo. Deberes morales negativos son, por ejemplo, el deber de no matar, de no robar, de no ofender al prójimo, etc. El deber de no hacer. Y en el caso de los deberes negativos, tenemos dos características que son importantes. Uno, el deber moral negativo obliga siempre en conciencia, o sea, siempre debo evitar de hacer algo que mi conciencia me dice que no debo hacer, siempre. Y segundo, el deber moral negativo siempre se puede cumplir. Siempre es posible cumplir el deber moral negativo, es decir, no hacer algo que mi conciencia rechaza. ¿Por qué? Porque se trata del deber de no hacer. Y por lo tanto, como se trata de no hacer, siempre está en mis manos, a no ser que hubiera una impulsividad, algo que me impidiera actuar libremente. En ese caso no estaríamos hablando de un acto plenamente cualificable moralmente. Cuando no hay libertad, no hay ni bien ni mal moral. En el caso de la libertad, dado que se trata de no hacer, yo siempre puedo no hacer algo que no debo hacer. Vamos a ver en cambio los deberes morales positivos. El deber moral positivo es el deber de hacer algo. Es decir, tengo el deber de educar a mis hijos, tengo el deber de pagar los impuestos, tengo el deber de recurrir a los medios o intervenciones que la medicina me ofrezca,
es un deber moral positivo, de hacer algo bueno. Ahora bien, los deberes morales positivos, contrariamente a los negativos, uno, no obligan siempre. No estamos obligados moralmente a hacer todo lo que es bueno. No podríamos ni siquiera vivir. Yo tendría que pensar que a lo mejor ahora yo podría estar ayudando, no sé, a unos niños enfermos aquí en el hospital que está cerca. Siempre puedo hacer más. Si veo a una persona que está pidiendo limosna, le podría dar 1 euro y luego podría, bueno, pero le puedo dar 2, le puedo dar 100, no podría ni siquiera vivir si tuviera la obligación de hacer todo lo que sea moralmente positivo. Hay unas condiciones, unas situaciones en las cuales percibimos la obligación de hacer ese bien y otras en las cuales percibimos que no estamos obligados a hacer ese bien en ese momento, en ese lugar, en esas circunstancias. Y segundo, los deberes morales positivos no siempre se pueden cumplir. No siempre la persona logra realizar el deber moral positivo. Hay situaciones en las cuales uno sabe que algo es bueno, uno incluso quisiera hacerlo, pero hay algo que le impide. Recuerden que, citando a Francisco de Vitoria, decíamos cómo él dice, eso se puede convertir esa situación del enfermo que no puede ni siquiera consumir el alimento, se convierte ello en una imposibilidad. Hay 3 tipos sobre todo de imposibilidades: la imposibilidad física, la imposibilidad psicológica y la imposibilidad moral. Una imposibilidad física, por ejemplo, yo debería, no sé, por decir una cosa muy sencilla, yo soy católico, yo sé que debo ir, es un deber mío positivo ir a misa el domingo, pero resulta que estoy enfermo, estoy paralítico y no puedo ir. No, tienes que ir porque es un deber. No puedo ir, por lo tanto, no hago mal si no hago algo que no puedo hacer, porque no es libre mi no hacerlo. Hay otra situación de imposibilidad que es la psicológica. Yo quisiera hacer eso, pero hay algo que me lo impide psicológicamente. Hay una casa que se está quemando, yo quisiera en un impulso de generosidad entrar y salvar a la familia que está ahí dentro, pero no sé qué me pasó, las piernas se me quedaron paralizadas. El miedo fue superior a mis fuerzas. Hiciste mal, no te veas. No, yo sé que era un bien, pero no pude hacerlo. Y tercero, por una situación de conciencia moral. Si me propusieran ahora que para una enfermedad rara y mortal que tengo no hay otro remedio más que intentar con la clonación, suponiendo que fuera ya factible la clonación humana, tomaran una célula de mi piel, hicieran una transferencia nuclear, produjeran embriones para eliminarlos y de ese modo intentar una terapia conmigo, yo espero que sería coherente y decía, no, yo no puedo. ¿Cómo que no puedes? No tienes impedimento físico, no tienes impedimento psicológico, no, pero tengo impedimento moral. Yo por motivos morales de conciencia no puedo hacer eso. A lo mejor otros sí, yo no, yo estoy impedido. Entonces, recordemos lo que dice el famoso axioma muy antiguo de ad impossibilem nemo tenetur. Nadie está obligado, nemo tenetur, Nemo no es el pescadito aquel famoso de la película de dibujos animados, nadie está obligado a hacer algo que es imposible para él, o casi imposible. Le es casi imposible realizar algo que en sí podría ser bueno, pero que él no puede hacer. Y entonces podríamos trazar este cuadro en el cual en las 2 columnas tenemos los deberes morales negativos o positivos. Los negativos obligan siempre, el deber de no hacer, siempre debo seguir mi conciencia y no hacer lo que la conciencia me dice que no debo hacer. Y segundo, los deberes morales negativos siempre es posible realizarlos porque se trata de no hacer. No sucede lo mismo con los deberes morales positivos, no obligan siempre y no siempre es posible realizarlos. Entonces, esto nos ayuda a entender por qué en toda esta tradición de la Iglesia, todos los teólogos moralistas de todas las épocas y también el magisterio actual, de manera clarísima dicen que no estamos obligados a recurrir a todos los medios
que la medicina nos proponga, que hay situaciones en las cuales o no hay la obligación simplemente porque es una intervención desproporcionada, claramente desproporcionada, o incluso hay la obligación de no hacerlo por parte del personal médico en relación con el paciente. Y vamos a decir también alguna palabra sobre el otro término que hemos estado manejando, el de la proporcionalidad terapéutica. Hemos hablado de intervenciones proporcionadas. Esa proporcionalidad la tienen que medir ante todo el paciente mismo, pero también los médicos y los parientes del paciente en lo que se llama una verdadera alianza terapéutica a favor del bien del paciente. ¿En qué consiste ese criterio de proporcionalidad terapéutica? Consiste en que el médico debe ponerse y debe reconocer que está al servicio de la responsabilidad del enfermo. No es él el dueño de la vida del paciente, tampoco el paciente es dueño, pero el paciente, cada uno de nosotros, es el primer responsable de la propia vida y por lo tanto también de la propia salud y por lo tanto el responsable de acudir y recurrir a los medios necesarios para la vida y para la salud. La finalidad, por lo tanto, de la intervención del médico no es mantener la vida a toda costa, cueste lo que cueste. No, es el bien del paciente. Y es el bien del paciente, de esta persona paciente, vista a esta persona, no, como decía antes, simplemente como un organismo vivo que yo puedo mantener más tiempo en vida, sino como una persona vista en su integralidad, con sus deseos, sus miedos, sus proyectos, su pasado, su presente, su futuro, sus relaciones con los demás, cuerpo y espíritu, etc. Y entonces tenemos que preguntarnos si esa intervención que pensamos que se podría actuar, iniciar o continuar en relación con esta persona es adecuada o no, es para su bien o no. Y por lo tanto yo suelo resumir todo esto diciendo que el médico debe hacer siempre todo lo posible para salvar la vida del paciente, pero debe también saber hacer solo lo posible, sin caer en ensañamiento terapéutico, en medidas desproporcionadas y de todas formas hacer siempre lo mejor posible. Es decir, el hecho de que en algunas situaciones, después de haber tratado de hacer todo lo posible, nos demos cuenta de que ya no es posible hacer el bien a este paciente, insistiendo con otra intervención, una sesión de quimioterapia, otra sesión de una intervención quirúrgica y otra vez una sesión de radioterapia, etc. Porque muchas veces podríamos seguir haciendo cosas indefinidamente hasta que se nos muera el paciente ya porque no podemos hacer nada físicamente para salvarlo. Pero la pregunta ¿es eso correcto? O sea, ¿estamos de verdad buscando el bien de este paciente o lo estamos quizás a veces, para entendernos claramente, torturando inútilmente e injustamente? Entonces, hacer todo lo posible, pero solo lo que es posible para el bien de este paciente y de todas formas siempre lo mejor posible. Y ahí entra todo el capítulo que es muy subrayado en Samaritanus Bonus de los cuidados paliativos vistos integralmente, los hóspices, los cuidados a domicilio, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo posible, solo lo posible, pero siempre lo mejor posible. Y vamos a ver con un esquema el criterio de proporcionalidad, teniendo en cuenta que lo que se debe evaluar cuando se evalúa si la intervención que estamos pensando iniciar o continuar es proporcionada para el bien del paciente o no, lo que se evalúa es la intervención. Atención a esto, es muy importante, no la vida del paciente. No es correcto decir que la vida de este paciente vale más que la de este, o que la vida de este paciente antes valía pero ahora ya vale menos. A eso responde muy fuertemente Samaritanus Bonus diciendo la dignidad humana es una realidad intrínseca que no disminuye ni desaparece por el hecho de que uno esté enfermo o incluso en estado vegetativo persistente o estado de coma, etc. Entonces, la desproporción tiene que ver no con que la vida del paciente valga menos, sino que vale menos nuestra intervención.
la pregunta si vale o no la pena esa intervención no se refiere a si vale o no la pena del paciente, sino precisamente porque quiero respetar la dignidad de esta persona, aprecio su valor como persona vista integralmente. Por ello mismo me pregunto si mi intervención, si yo soy médico, vale o no la pena, si es proporcionada. Entonces hay que preguntarse si es una intervención a lo mejor fútil, es decir, que no da ningún beneficio, o bien que da algún beneficio, pero los beneficios son tan mínimos y a lo mejor los costes de la intervención, costes económicos no, pero no solo, también costes humanos, de sufrimiento, etcétera, etcétera, si valen la pena. Podemos explicarlo trazando como si fuera un gráfico, lógicamente teniendo en cuenta que no se trata de poner unos datos, llenar unas variables y que la computadora nos dé resultados, sino una decisión prudencial. Entonces, solo como ejemplo, imaginemos estas dos columnas, la columna de los costes y la de los beneficios. Y vean que en cada una de las dos columnas he puesto muchos elementos simbolizados con los distintos colores. Son diversos parámetros que hay que tener en cuenta. Puede ser, en cuanto a los costes, el riesgo de la intervención, que podría morir si se hace la intervención, entonces a lo mejor es más prudente no intervenir si hay un demasiado alto riesgo de que muera el paciente en la sala operatoria, por ejemplo, y entonces mejor que viva el tiempo que le queda de vida sin esa intervención. O bien el dolor, el sentimiento de degrado, también los costes económicos, una serie de parámetros, de elementos a tener en cuenta. Y lo mismo en cuanto a los beneficios, el tiempo que le quedaría de vida si nosotros intervenimos, el tipo de calidad de vida que va a tener si intervenimos, etcétera, etcétera. Y al final se trata de hacerse una pregunta neta, ¿vale o no vale la pena esta intervención? Para el bien del paciente visto integralmente. No si vale la pena para ser capaces de mantener un rato más su vida como organismo vivo. No es eso, pero es mucho más también. Es el bien de la persona vista integralmente. Ese es un poco el criterio explicado así de manera sencilla de la proporcionalidad terapéutica. Por lo tanto, ese hacer todo lo posible, pero solo lo posible, significa eso. Vamos a intentar hacer todo lo posible por salvar la vida de la persona, pero preguntándonos si ya no es posible o si todavía es posible hacer algo que sea de verdad de beneficio proporcionado para el paciente. Y el otro elemento que considerábamos en esa trilogía donde hablábamos de eutanasia, distanasia y ortotanasia, es la eutanasia. La eutanasia, nada más voy a explicar un poco cuál es el concepto, recordándolo para algunos, quizás para algunos sea algo que le pueda iluminar, porque hay un tema muy importante aquí con la comprensión del concepto. Es decir, mucha gente se confunde y llama eutanasia, por ejemplo, a lo que hemos dicho de la renuncia terapéutica, el no seguir o no insistir terapéuticamente cuando se trata de una intervención claramente desproporcionada. Hay quien llama a eso eutanasia, por ejemplo, eutanasia pasiva. No es eutanasia de ningún tipo. Y vamos a ver entonces en qué consiste la eutanasia. Voy a usar la definición que da la Congregación para la Doctrina de la Fe en el documento del 1980, Iura et Bona, y que Samaritanos Bonus recoge brevemente. Pero antes, creo que es interesante que hagamos una breve consideración de lo que es lo que llamamos el acto humano. Acto humano es una acción realizada por un ser humano con conciencia y voluntad libre. Y por ello mismo podemos hacer un análisis moral siempre y solo de los actos humanos, contrapuestos a los así llamados en ética filosófica actos del hombre, que son cosas que hago yo, pero sin ser yo mismo quien actúa de manera consciente y voluntaria. Un sueño, la digestión, un reflejo, así le doy una bofetada a alguien sin querer, simplemente me picó algo y le ay, ¿qué hiciste? No quise ofender, es que no quise, no cumplí, no realicé un acto voluntario, por lo tanto no hay ni bien ni mal moral en ese tipo de actos.
En cambio, sí hay bien o mal moral en los actos humanos. Entonces recordemos un momentito de qué se trata. Acto humano es el acto consciente y voluntario, de voluntad libre, y por ello el sujeto que actúa, la persona que actúa con un acto humano, realiza un acto del cual es responsable moralmente, y también incluso se percibe una responsabilidad jurídica y social. No es lo mismo hacer algo o que pase algo por mero accidente sin ninguna voluntariedad, o que la persona haya actuado voluntariamente. En este caso el derecho actúa de manera distinta. Y recordemos cuál es la estructura que tiene todo acto humano, pequeño o grande, en el cual yo actúo de manera consciente y voluntaria, tiene este mismo esquema, que es muy importante entender para luego hablar de la eutanasia como acto humano. Porque la eutanasia es cualificable moralmente, se puede discutir si está bien o mal, solo porque la contemplamos como un acto humano, consciente y libre. Entonces, en todo acto humano hay esta estructura. Ante todo, hay un sujeto que actúa y que actúa conscientemente, libremente. Ese sujeto siempre actúa porque quiere un fin, quiere lograr algún bien. El sujeto se propone un fin y por lo tanto podemos decir que hay una tendencia de su voluntad, representada por esa flecha, hacia el fin. Yo quiero lograr ese bien. Ahora bien, este sujeto se propone lograr ese bien ¿cómo? A través de un medio que es llamado también objetivo y que es lo que mi voluntad quiere para lograr el fin. Yo quiero hacer esto, objeto de mi acto, como medio para el fin. Y por ello mismo yo soy responsable tanto de querer el fin como de querer el medio. Por eso la sentencia de el fin no justifica los medios. ¿Por qué el fin no justifica los medios? Porque el sujeto quiere voluntariamente tanto el fin como el medio. Yo podría buscar lograr el mismo fin por otro camino, pero decido poner este medio. Por lo tanto, el medio es elegido libremente por mí. Por ello soy responsable de la elección de ese medio. Teniendo esto en cuenta, veamos un momento esta definición de Jura et Bona de 1980, donde dice, que recoge también Samaritanus Bonus, dice que se entiende por eutanasia toda acción u omisión voluntaria. Hago algo voluntariamente o voluntariamente dejo de hacer algo, que por su naturaleza o en las intenciones, en sí mismo lo que hago o lo que trato de hacer al actuar de ese modo, procura la muerte con el fin de eliminar todo dolor. Procura la muerte con el fin de eliminar todo dolor. Si nosotros aplicamos el esquema que hemos visto que es propio de todo acto humano consciente y libre, a este acto consciente y libre que llamamos eutanasia, ¿cómo se aplican los elementos que hemos visto? Ante todo, ¿cuál es el fin? El bien que trata de lograr el sujeto que realiza un acto eutanásico. El fin es eliminar todo dolor. No se habla de eutanasia si alguien causa la muerte de otro para robarle, o por odio, o por un acto de terrorismo. Ahí hay otros fines. En el caso de la eutanasia, el fin que se propone quien actúa, quien causa la muerte del otro, es que el otro no sufra. Y por sufrimiento se entiende no solo el dolor físico, sino también dolor psicológico, dolor existencial, etc. El hecho es que esta persona, el sujeto A, quiere que B, que está sufriendo, no sufra, a lo mejor porque considera que en estado vegetativo persistente vive una vida que no vale la pena y por lo tanto considera que es un bien que la persona B, la persona enferma, muera. Y entonces A decide buscar ese bien, que no sufra o que no viva en esa condición que considera indigna. Y por lo tanto se propone, ¿qué cosa? Se propone causar su muerte. Ese es el objeto de la eutanasia. El acto eutanásico tiene como objeto causar la muerte de quien sufre con el fin de que no sufra más. Por lo tanto, el objeto
y el medio, objeto y medio coinciden, del acto eutanásico es un objeto obsesivo. Consiste en la voluntad de causar la muerte de alguien para que no sufra. Eso hay que tenerlo siempre muy claro. No es, como suelen decir muchos los grupos y personas favorables a la legalización de la eutanasia, que es ayudarle a morir, que es buscar que muera una muerte digna, que es que no sufra. Esos son, es un medio que no sufra, perdón, es el fin que no sufra, pero el medio que en el acto eutanásico se busca y se utiliza para que no sufra es causar su muerte. Es, como alguien decía, se habla de eutánatos, de ahí la palabra que viene del griego buena muerte, pero aquí no es, como dice el profesor D'Agostino, que Ángela conoce muy bien, él escribe diciendo, aquí se pasa de una muerte buena a una occisión buena, un causar la muerte que por algunas personas es considerada buena por el fin de que no sufra la otra persona. Y este causar la muerte con el fin de que no sufra se puede hacer por acción o por omisión. Por acción, por ejemplo, dando una inyección letal; por omisión, por ejemplo, no alimentando a una persona, por ejemplo, que se encuentra en estado vegetativo, en coma, como si no damos la alimentación a un niño recién nacido. Un niño recién nacido o le damos alimento o muere, eso está claro. Entonces se puede causar voluntariamente la muerte de un ser humano también omitiendo hacer algo que debería ser hecho y que es necesario para que no muera. Vamos a dejar esto porque quisiera yo ahora ya ir a ver simplemente casi a manera de lista algunas de las cosas que el documento que estamos comentando, la carta Samaritanos Bonus, algunas cuestiones particulares que presenta y puntualiza, porque como decíamos, la carta no ofrece una nueva doctrina, lo que hace es recordar e incluso en algunos casos subrayar fuertemente la doctrina de siempre de la Iglesia, pero luego también hace referencia a esas situaciones de las cuales partía yo también como motivación de la carta, situaciones en las cuales se encuentran sobre todo personas en países donde ha sido legalizada la eutanasia o donde ha sido legalizado el suicidio asistido, pero no vale solo para esos países porque son preguntas que se presentan también en otras naciones, en otras situaciones legales. Ante todo, algunas cuestiones particulares. Y podemos recoger varias de ellas en relación con el tema, que es un tema muy difícil de explicar en teología moral. Algunos dicen que es el tema más difícil, que es la llamada colaboración al mal. ¿Qué significa eso? Colaboración al mal significa que hay un sujeto A que realiza algo que es inmoral y hay un sujeto B que no realiza eso, pero hace otra acción que tiene alguna conexión con lo que hace A. Y esa conexión hay que ver de qué tipo es para entender si desde el punto de vista ético lo que hace B es justificado o no, es moralmente correcto o no. Y entonces se distingue entre colaboración formal, que es cuando el sujeto B quiere colaborar con lo que hace A. No sé, por ejemplo, A hace abortos, B no hace abortos, hace diagnóstico prenatal, pero trabajan en una clínica en dos departamentos donde uno hace el diagnóstico y cuando, por ejemplo, se descubre una anomalía, trisomía 21 o algo así, se pasa al departamento donde se hace el aborto. Entonces, el que hace en esas circunstancias el diagnóstico prenatal está colaborando formalmente con el aborto que realiza la otra persona, que realiza B. Entonces, en el caso de la colaboración formal, pues hay una participación en el mal moral realizado por A por parte de la otra persona. La colaboración, sin embargo, puede ser también material, que significa no formal. Es decir, el sujeto B
no pretende colaborar con lo que hace A, pero esa colaboración material, o sea, no formal, no intencional, puede ser de dos tipos. Es un poquito más complejo, pero para simplificarlo, puede ser material directa o material indirecta. Material directa significa que yo a lo mejor digo, yo no quiero colaborar con lo que hace él, pero yo soy enfermero, yo simplemente le paso las pinzas o le ayudo a hacer el aborto de alguna forma, no quiero colaborar con él, pero hago una serie de intervenciones que de hecho están conectadas con lo que él hace de manera directa. Es decir, no tiene ningún otro sentido lo que yo hago. Lo que yo hago tiene la finalidad solo de que él pueda hacer lo que hace. Entonces, aunque yo formalmente no quiera colaborar, es una colaboración material directa y por lo tanto también está permeada de la inmoralidad, de la maldad ética de lo que hace A. Y está también la colaboración material, o sea, no formal, pero indirecta, cuando lo que hace B podría tener otros muchos resultados. Podría ser que de lo que hace B resulte que A va a realizar el aborto, pero podría ser también que hace otra cosa, otra cosa, otra cosa. No se sigue necesariamente del acto realizado por B, no se sigue necesariamente que A haga lo que pretende hacer, el mal moral que él hace. Entonces, la colaboración formal y la colaboración material directa son moralmente negativas, participan de la inmoralidad del acto realizado por A. La colaboración material indirecta, no. Por lo tanto, la colaboración material indirecta puede ser correcta desde el punto de vista moral. Ahora bien, sucede que todo esto que estamos diciendo se aplica en algunas circunstancias allí donde hay alguien que realiza un acto inmoral como es la eutanasia o el suicidio con la asistencia de otros, es el suicidio asistido. Entonces, la carta de la que estamos hablando habla, por ejemplo, del personal médico, de los capellanes, de los voluntarios que ayudan a lo mejor en una clínica a atender a los enfermos, a lo mejor en un hospice, en cuidados paliativos, los cuales podrían verse implicados de algún modo en el suicidio asistido o en la eutanasia realizado por otros. Por ello mismo recuerda que no deberían ellos realizar un acto que constituya una colaboración formal, colaboro formalmente con lo que él hace intencionalmente, ni tampoco una colaboración material directa, como acabamos de explicar, aunque sea muy rápidamente. Y habla también de otro problema que se está presentando hoy de manera muy aguda, no solo en este tema, pero explícitamente también en este tema de la eutanasia y el suicidio asistido, que es la colaboración institucional. ¿Qué significa eso? Pues que ya no es solo una persona que colabora con otra, sino el hecho de que una institución, por ejemplo un hospital, una clínica, donde no se practica la eutanasia o el suicidio asistido, pero hay una conexión quizás con otro hospital, como decía al inicio, en la cual sí se realizan actos de eutanasia o suicidio asistido, y entonces nosotros nos preguntamos si es correcto que si viene una persona a nuestro hospital, está en cuidados paliativos con nosotros y dice que quiere morir, que quiere que acaben con su vida, que quiere suicidarse con la asistencia de alguien, y nosotros no lo hacemos, pues lo mandamos a la otra clínica. Eso lo rechaza contundentemente Samaritanos Buenos, diciendo eso es una colaboración material directa y por lo tanto participa del mal de la eutanasia y de la suicidio asistido, aunque sea hecho en otra institución. Por ello mismo, la carta llama o de algún modo recuerda el derecho, pero incluso dice que puede ser un deber el ser objetor de conciencia y que los estados deberían aceptar la objeción de conciencia, reconocerla. Objeción de conciencia que consiste en que si el Estado pide a una determinada categoría de ciudadanos hacer algo, se lo pide por ley, un ciudadano que en conciencia no puede hacer eso, debería ser exento de hacerlo. Esto se creó sobre todo en los años 70, 60 y 70
para el servicio militar, que en aquella época solía ser obligatorio en muchos países, y entonces algunos jóvenes que estaban llamados a la mili, que decíamos en España, al servicio militar, decían, no, yo en conciencia no puedo cargar un fusil, aprender a disparar, etc. Entonces se le reconoció el derecho de objeción de conciencia. Es decir, todos están obligados a hacerlo, los jóvenes, varones de 18 años, etc., deben hacer el servicio militar, pero si un ciudadano con esas condiciones, joven de 18 años, en conciencia no puede hacerlo, se le reconoce el derecho de objeción de conciencia. Y eso mismo se aplica en muchos lugares al aborto, a otras prácticas que en conciencia algunas personas no pueden hacer, y insiste Samaritanus Bonus en que debería ser reconocido también para el caso de la eutanasia y el suicidio asistido. Es decir, si yo trabajara como médico, como enfermero, como voluntario en un lugar donde se practica la eutanasia o el suicidio asistido, me deberían reconocer el derecho a decir yo en eso por conciencia no colaboro, y no me deberían castigar ni penalmente ni civilmente por no colaborar. Y concretamente habla de los sacerdotes. ¿Y por qué habla de los sacerdotes y lógicamente también a los sacerdotes? Pues porque, como decíamos, estas situaciones de esos países en los cuales se ha legalizado la eutanasia, el suicidio asistido, Holanda, Bélgica, etc., presentan serios problemas a algunos sacerdotes. Hay toda una congregación que está como carisma, como misión dedicada a la atención de los enfermos, que se encuentran en este problema. Incluso tienen un debate interno, ha habido todo un debate entre ellos, porque algunos dicen que si somos holandeses, vivimos en Holanda, tenemos que seguir la ley holandesa que permite la eutanasia y por lo tanto acompañar a estas personas cuando van a recibir la eutanasia o el suicidio asistido, etc. E incluso darle los sacramentos, etc. Entonces, Samaritanus Bonus dice claramente, y aquí es donde, digamos, trata algo que es específico, que no había dicho explícitamente el magisterio en documentos anteriores, no se debe dar el sacramento de la penitencia si no hay un arrepentimiento. Y el arrepentimiento incluye el propósito de no pecar. Esto es elemental. Si viene conmigo a la confesión, al sacramento de la penitencia, una persona que dice que ha robado, que está muy arrepentida, pero que mañana va a volver a robar, yo no le puedo dar la absolución, porque el arrepentimiento incluye el propósito de enmienda de lo que se ha hecho mal y también el propósito de no volver a pecar. Si una persona me dice, Padre, deme el perdón sacramental en la confesión porque me voy a suicidar o porque he pedido la eutanasia voluntariamente y mañana me van a quitar la vida y yo estoy de acuerdo con eso, si uno entiende lo que hemos dicho de que se trata de un acto obsesivo, de un causar voluntariamente la muerte de una persona, aunque sea con el fin de que no sufra, y de que esto es gravemente inmoral, yo no le puedo dar la absolución. ¿Yo qué tengo que hacer? Como dice el documento, ayudarle, acompañarle, etc. Pero en ningún momento, ni siquiera comportarme, dice, de manera que haga algún gesto que pueda dar lugar a un malentendido. Es decir, yo no debería tampoco estar ahí, por ejemplo, como sacerdote mientras causan su muerte con una inyección o de algún otro modo. Y yo le acompaño, le debo acompañar, sí, pero no comportarme de manera que parezca, aunque solo parezca que estoy aceptando ese comportamiento que es inmoral. Y por ello mismo dice, el sacerdote no debe dar la unción de los enfermos, ni el viático, o sea, la comunión a una persona que esté en situación de fin de vida. No se lo debe dar por lo mismo, porque la unción de los enfermos, como establece también el derecho canónico, la unción de los enfermos requiere que la persona no esté realizando un pecado que sea evidente. Y una persona que me dice, me suicido, mañana me voy a suicidar con la ayuda de alguien, o mañana con mi voluntad me van a quitar la vida, es una persona que objetivamente el documento aclara que esto no significa que yo voy a juzgar la conciencia. A lo mejor está en un estado de error de conciencia o no es del todo responsable, no es del todo libre en su decisión. Ahí no me meto, ahí solo Dios puede meterse. Pero objetivamente está
a punto de realizar un acto gravemente inmoral, por lo tanto yo no puedo darle la unción de los enfermos o el perdón del pecado que hubiera confesado si está hablando de realizar otro. Bien, luego ya voy a terminar con esto, simplemente decirles que estos son algunos de los aspectos tratados por la carta Samaritanos Bonos, pero también es interesante ver cómo la carta es, por así decir, todo un llamado a las personas que están implicadas en estas problemáticas, sacerdotes, médicos, enfermeros, etcétera, educadores, para que entre todos vayamos fomentando una cultura de la vida, una cultura del respeto, de la acogida, una cultura en la cual no se considere que una persona que está gravemente enferma o en estado de coma, etcétera, etcétera, ya vale menos, que tiene menos dignidad y que por lo tanto todos vayamos trabajando para fomentar esa cultura del respeto, de la acogida, y luego hace toda una serie de reflexiones que están sobre todo al inicio, en la primera parte del documento, de tipo teológico, de tipo explícitamente cristiano, sobre el sufrimiento de Cristo, la esperanza que nos puede dar el unirnos a la pasión de Cristo y a la figura ciertamente del buen samaritano, que es precisamente un poco como el emblema de todo el documento, y explica de manera muy hermosa el documento cómo deberíamos todos desarrollar la misma actitud del samaritano, el buen samaritano en la parábola contada por Jesús, que no pasa simplemente de largo cuando ve a ese pobre hombre herido en su camino hacia Jericó, se detiene, lo cura, le venda las heridas, le pone aceite, lo carga en su cabalgadura, se lo lleva al lugar de hospedaje, paga por él, incluso le dicen mañana te pagaré lo que falte, etc. Esa actitud activa de acompañamiento, de comprensión, de acogida, pero nunca una acogida que sería una falsa compasión que nos lleve a terminar voluntariamente con la vida de una persona. Y de nuevo ahí, por lo tanto, creo que es muy importante la distinción que hacíamos entre deberes morales positivos y deberes morales negativos. Nunca causar voluntariamente la muerte de una persona, aunque sea porque sufre, y tampoco tenemos la obligación de hacer todo lo que la medicina ponga a nuestra disposición, sino que tenemos que actuar solo, como decía, hacer todo lo posible, pero solo lo posible para el bien de esta persona y siempre hacerlo lo mejor posible. Es decir, no caer ni en el ensañamiento terapéutico ni tampoco en el abandono terapéutico. Ahí te quedas, no, te voy a acompañar, te voy a ayudar, etcétera, pero no acompañándolo a cometer, de algún modo, estar a su lado y casi justificar un comportamiento que sea gravemente inmoral, como es la eutanasia o el suicidio asistido. Bueno, y veo que el tiempo corre veloz, así que yo lo dejaría ahí. Tenía otras cosas preparadas, pero creo que con esto bastaría para ver si hay alguna pregunta, algún comentario que quieren hacer, y con mucho gusto a su disposición. Muchas gracias, padre. Ay, sí, sí. Muchas gracias, padre. Muy interesante y muy clarificador, ¿no? Muy clara la exposición. Y bueno, estamos llenos de preguntas y ganas de aprovecharlo en estos minutos que nos quedan. A ver. Tenemos por ahí el profesor Jan Enríquez que quería hacer algunas consultas, generar un diálogo con usted. Profesor Enríquez. Muchas gracias, profesora Ángela Arena. Antes que todo, padre, muchísimas gracias por su generosa y brillante, clarísima exposición. Muchas gracias, de todo corazón. Gracias. Y en este ánimo dialogante, yo quisiera aprovechar la oportunidad para poder a usted plantearle algunos puntos que para mí resultan muy inquietantes y desafiantes de la lectura de la Samaritanos Bonos, que es un muy lindo texto, ciertamente, ¿no? Que ya ponernos en el plano del buen samaritano lo sitúa, ¿no? Por cierto, siempre dentro de la línea de la tradición de la Iglesia, eso es evidente, ¿no? Pero poniendo como protagonista a la compasión, a la verdadera compasión, a la caridad cristiana, es también un aporte hasta literariamente novedoso, ¿sí? Yo creo que hay una linda riqueza, ¿no? Hay algunos puntos que yo quisiera, por favor, preguntarle su opinión
y pedirle su consejo también. Son 4. El primero tiene que ver con los cuidados mínimos, hidratación, nutrición, ¿no? Higiene, calefacción, etc., ¿no? que en principio vienen en la línea de lo que se debe hacer, ¿no? Y aún en los casos de pacientes en estado vegetativo con pérdida persistente o permanente de conciencia. Sin embargo, la carta, y específicamente en su número 8, nos dice, en algunos casos tales medidas pueden llegar a ser desproporcionadas, porque su administración no es eficaz, o porque los medios para administrarlas crean una carga excesiva y provocan efectos que sobrepasan los beneficios. Entonces, entiendo que todo esto siempre está sujeto a un juicio que es prudencial, ¿no? Pero le confieso que me resulta, por una parte, algo problemático esto de que pueda resultar una carga excesiva, ¿no? Aquellos cuidados que consideramos mínimos, sobre todo si tenemos como paradigma la figura del buen samaritano, ¿no? que llega incluso a endeudarse, ¿no? Dice, lo que te quede, lo que gastes de más a mi vuelta te lo pago. Entonces, sí, si le parece, aunque dice que tiene 4 puntos, pero vamos comentando uno por uno, porque si no luego se me enredan en mi neurona. Entonces, ese es un tema, era de estos temas que yo quería presentar al final, pero que no me había dado tiempo, pero es muy importante. En realidad, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el principio tiene que estar muy claro. Debemos hacer todo lo posible, pero solo lo posible. Si se trata de una intervención proporcionada, se debe ofrecer. Y si se trata de una intervención claramente, yo siempre añado claramente desproporcionada, no se debe hacer. Y desde luego el paciente puede rechazarlo. Ahora bien, el problema se pone en relación con la alimentación e hidratación y algunos otros cuidados, pero sobre todo esos dos. Y ahí, ¿qué es lo que hay? Hay todo un debate sobre si se trata de intervención médica o no. Y por lo tanto, si es una intervención que algunos llaman de intervención extraordinaria o bien ordinaria, donde se introduce esa distinción de ordinario-extraordinario, que en la tradición de la que hablábamos, incluso en el discurso de Pío XII del 57, está muy claro. Extraordinario significa demasiado oneroso, es decir, lo que hoy llamamos desproporcionado. Jura et Bona, el documento del 80, dice claramente, se usa esa terminología, pero hoy se tiende a usar otra terminología que es proporcionado o desproporcionado, porque ordinario y extraordinario puede ser entendido como ordinario lo que es de ordinaria administración. Entonces, a lo mejor una transfusión hoy día es ordinario y no sé, no digo un trasplante, pero muchas intervenciones son ordinarias. Pero, aunque sean ordinarias, en este caso puede ser desproporcionado para este paciente. Entonces, el documento Samaritanus Bonus dice, y yo ahí no estaría del todo de acuerdo con la formulación. En este sentido, el documento dice que la alimentación e hidratación no son intervenciones, no son cuidados, no sé si usa la palabra cuidados, no son intervenciones médicas, quiere decir. Ahora, ¿yo por qué digo que afinaría un poco más? Porque veo que muchas veces los médicos se rebelan contra esta afirmación porque están pensando en la alimentación o hidratación artificiales. Y sabemos que puede haber para la alimentación artificial intervenciones médicas incluso bastante invasivas. Si uno entiende ciertos tipos de intervenciones para poder alimentar artificialmente, uno dice, ahí hace falta un médico, y un médico con buena mano y con mucho conocimiento, y es una intervención bastante, es médica. Entonces creo que la confusión está en eso. Una cosa es decir,
si es terapia o no es terapia, porque el documento dice no son intervenciones médicas porque estas son dirigidas a contrastar una patología, a curar al enfermo, mientras que la alimentación e hidratación tienen como finalidad no curar, sino dar algo que es indispensable para la vida, y en eso estoy de acuerdo. Alimentarse no es una acción médica. Yo me alimento todos los días y les puedo asegurar bastante bien, es más, no hace falta que lo asegure porque se nota, no es una intervención médica, pero sí puede haber una intervención médica para la alimentación artificial, enteral o parenteral, y entonces no digamos que no hay una intervención médica, sí la puede haber. La pregunta no es si es intervención médica o no, sino si es proporcionada o no esa intervención médica, que no es terapia, porque alimentar no es... otra cosa es que a través de la alimentación se pueden aplicar terapias, incluso farmacológicas, etcétera, eso sí, pero sí puede haber una intervención médica. Ahora, la pregunta, por lo tanto, no es si es intervención médica o no, sino si esa intervención médica es proporcionada o no. Y la respuesta es que normalmente deberíamos entender que esa intervención es proporcionada, porque es difícil pensar en alimentar incluso artificialmente o hidratar incluso artificialmente de manera desproporcionada que cause un dolor fuertísimo, etcétera, etcétera, los costos mismos. Pero sí hay ocasiones en las cuales eso sucede, y a eso se refirió Juan Pablo II en un discurso del 2004, cuando tuvimos un congreso acá en Roma donde hablamos del estado vegetativo persistente, y en su discurso afortunadamente él aclaró eso, es decir, en síntesis, normalmente, uno, no se trata de terapia. 2, sí se puede tratar de intervención médica. 3, esa intervención médica normalmente debe ser considerada proporcionada, pero puede haber circunstancias en las cuales sea desproporcionada. Imaginemos, pero no es algo por imaginar así, sino cosas que suceden, un enfermo que está en estado realmente preagónico o agónico, o casi, que rechaza la alimentación, es decir, desde el punto de vista orgánico, si nosotros introducimos un alimento, se producen convulsiones, se producen vómitos, no le da ningún beneficio, lo único que hace es hacerle sufrir más, y hacerle sufrir más inútilmente. En ese caso, aunque se trate solo de alimentar, no se debe dar. Yo he estado atendiendo enfermos, me acuerdo ahora de una persona aquí en un hospital, en el Gemelli, a la cual no le podíamos dar ni siquiera la comunión un pedacito. Celebramos la misa alrededor en su habitación, etcétera. Le fui a dar la comunión y me dijo la enfermera, no, por favor, no. En todo caso, tóquele un poco los labios, porque si usted le mete, aunque sea un pedacito de hostia, le va a producir toda una serie de reacciones que no tienen sentido. Entonces, imaginó, no, alimentación. Entonces, venga, un buen pedazo de pollo, un jamón serrano. No, ni siquiera a lo mejor una alimentación mínima. Si en esas circunstancias eso no le da un beneficio real, y si en cambio, al contrario, le produce un malestar que es injusto. Entonces sí pueden darse, sí se dan, yo diría todos los días. Quien trabaja en ese sector sabe que todos los días, bueno, no sé si todos los días, pero vamos, frecuentemente se pueden dar esas situaciones en las cuales incluso una intervención que no es terapia, pero sí puede ser intervención médica, incluso invasiva, una intervención médica puede no estar justificada porque sería una intervención inútil y hasta demasiado onerosa para la persona. Y lo mismo, no lo hemos hablado, pero lo mismo también otro tema que se me ha quedado un poquito en el tintero, que toca brevemente, pero lo toca el documento, es la sedación terminal, paliativa terminal, que es un tema muy delicado también, muy complejo. El texto lo toca muy sobriamente, muy por encima, pero vale la pena, quien esté trabajando en ese campo, hay que meterse más a fondo, porque nosotros tuvimos una tesis muy interesante de un joven americano que hizo una tesis extraordinaria sobre ese tema, y es muy complejo. La sedación paliativa terminal consiste en sedar a la persona de forma que no sufra porque no es consciente, en aquellas circunstancias en las cuales no basta una terapia antálgica, una terapia contra el dolor,
porque no se trata solo de dolor físico que se puede controlar bastante bien, sino, por ejemplo, insuficiencia respiratoria grave, esta persona, la angustia de no poder respirar. No basta que yo le diga cálmate, no pasa nada, no sufre quizás dolor, pero sufre una angustia terrible. Si esa angustia no puede ser superada, remediada de otra manera, sino solo con la sedación, es correcto, es moralmente correcto practicar la sedación. Y si esa situación se prevé que no va a cambiar, es decir, si no es una situación inmutable, sino que podría recuperar la capacidad de respirar, pues lo sedamos de momento y luego vamos a intentar que recupere la respiración. Pero si no es así, si cada vez que nosotros le despertemos o que se despierte va a sufrir esa angustia, entonces habrá que practicar una sedación paliativa terminal, después de haber hablado con la persona, eventualmente que haya accedido a los sacramentos si lo desea, etcétera, etcétera, y después proceder pues a despedirse y practicar la sedación. Y ahí lo mismo, normalmente no hay que sedar a la persona, no hay que quitarle el estado de conciencia. El mismo documento dice, si se puede acompañar a la persona, estupendo, que la persona viva esa experiencia también de la muerte como una realidad humana, no simplemente como si fuéramos animales que se quita la vida y se acabó. No, es una experiencia humana que puede enriquecer mucho a la persona, enriquecer a los demás, y desde luego, si es un cristiano en su relación con Dios, uniéndose a la cruz de Cristo, estupendo, pero hay situaciones en las cuales ese estupendo no funciona. Lo decía ya Pío XII, que habló también de la sedación, no de la sedación terminal, que no se practicaba quizás en aquella época, pero sí de analgésicos que pudieran, la pregunta era muy clara, la pregunta que le hicieron al Papa, ¿se puede dar una sedación que pueda quitar la conciencia de la persona? Y la respuesta es sí. Primero, eso, hablar con ella, que lo acepte libremente, si se puede, e incluso los sacramentos, etcétera. Pero dice, es verdad que la persona que sufre puede de algún modo sublimar ese sufrimiento espiritualmente, incluso hacer algo maravilloso desde el punto de vista espiritual, uniéndose a la muerte de Cristo. Todo eso está muy bien, pero él mismo, Pío XII, dice, sin embargo, el dolor, sobre todo cuando es agudo y crónico, puede llevar al contrario, a la desesperación espiritual de la persona. Entonces, es moralmente aceptable, es humanamente, quizás incluso un deber, ayudar a esta persona a que no sufra esa angustia en esa situación. Entonces, en resumidas cuentas, a su pregunta, sí, pueden darse situaciones en las cuales incluso la alimentación o la hidratación puedan ser prácticas que se deberían evitar. Muchas gracias, padre. Un segundo aspecto está vinculado a los cuidados pastorales. Y está tratado en el número 11 de la carta. Y que dice relación con diferir la absolución, ¿no? Y inclusive en casos en que de ausencia de culpa, ¿no? Que precisamente por las circunstancias concretas en las cuales puede estar la persona. Entonces, la verdad que no logro comprenderlo muy... Ok, la ausencia de culpa en relación... ¿no? La ausencia de culpa se entiende en relación con el acto que va a realizar, que es el recibir voluntariamente la eutanasia o suicidarse con la asistencia suicida-asistido. A eso se refiere. Porque... Sí, por cierto, pero... Ok. Entonces, si yo estuviera... A ver, si se confiesa de algo que ha hecho antes y está arrepentido, yo le voy a dar la absolución, se la tengo que dar. ¿Ok? Siempre. Yo, sacerdote, no debo andar midiendo cuánto arrepentido. No, si me dice estoy arrepentido y no hay elementos para que yo esté seguro de que no está arrepentido, como decía, estoy arrepentido de haber robado, pero mañana voy a robar otra vez, eso significa que no está arrepentido. Tiene que tener un propósito de enmienda y de no volver a pecar. Entonces, si se confiesa de algo que ha hecho en el pasado, yo le voy a dar la absolución. Pero si me pide la absolución para un pecado que va a cometer, un pecado objetivamente hablando, que va a cometer mañana, yo no le puedo dar la absolución. No es que no quiera, es que no puedo. Y entonces, ¿qué
¿qué pasa si me lo pide? Yo voy a tratar de ayudar. A lo mejor, en realidad, no, decía, no tiene culpabilidad. Supongamos que es una persona que no es consciente de que eso es un grave pecado, de que es un mal moral. En ese caso, si no peca, yo tampoco le doy la absolución, porque la absolución se da cuando uno ha pecado y se confiesa del propio pecado. Cuando una persona no cree que no ha pecado y sin culpa suya está en una situación de ignorancia de conciencia que llamamos errónea, tampoco le doy la absolución porque no está en pecado. Le tengo que dar la absolución solamente si ha pecado o está pecando porque está haciendo un propósito de cometer un acto inmoral mañana y si está arrepentido. En el caso de que esté haciendo un propósito de realizar un acto inmoral mañana, lógicamente no está arrepentido. Entonces yo voy a acompañarle, le voy a ayudar, no le voy a abandonar, etcétera, etcétera, pero tampoco le puedo dar la absolución. Hay una, sobre la unción de los enfermos, sobre todo unción de los enfermos, el documento por inciso dice que se podría dar cuando la persona esté inconsciente. Esa persona, supongamos, ha pedido el suicidio asistido y cae en estado de inconsciencia. Y si yo tengo algún motivo, porque he hablado con él y me ha dicho, pues mire, lo voy a pensar, etcétera, es verdad, usted tiene razón, que quizás no debería hacerlo, en fin, y pierde la conciencia, en la duda de si realmente seguiría empecinado en hacerlo o cambiaría de actitud, por lo tanto se arrepentiría de la decisión tomada antes y no pudiéndole preguntar porque está en estado de inconsciencia, yo le doy la absolución, como se dice técnicamente, sub conditione, o sea, bajo condición, es decir, por ejemplo, se da también a veces la unción de los enfermos bajo condición si yo no estoy seguro de si esa persona todavía vive o está ya muerta, está en una situación de la frontera entre la vida y la muerte, está inconsciente, podría estar ya muerta, pero podría estar todavía en vida, y entonces yo le puedo dar la unción como una ayuda sacramental para ese momento último, etcétera, etcétera. Subcondiciones, es decir, o sea, en el caso de que esté viva, le doy no la absolución, sino le doy la unción. Y aquí también, en el caso, desde luego, de que esté viva, que a lo mejor lo tengo claro porque no está muerta, sino inconsciente. En el caso de que hubiera cambiado de opinión, no quiera realizar ese acto inmoral, nada más que ya no me lo puede decir, le doy la unción de los enfermos, suministro el sacramento y lo pongo en manos de Dios. Porque yo sé, es Dios quien sabe en qué situación está, yo bajo esa condición le doy el sacramento. Muchas gracias. Padre, por otra parte, la carta Samaritanos Bonus también hace un llamado bien claro, ¿no?, a la reforma de los sistemas educativos. Entonces, en ese sentido, a usted como decano, quisiera preguntarle, pedirle consejo, ¿no? ¿Cuál ve usted que es el rol acá de los profesores universitarios, de las autoridades universitarias? Sí, efectivamente hace un llamado. Este llamado, por favor. Efectivamente hace un llamado que me parece muy interesante. Al final, yo no diría que hace un llamado a cambiar el sistema educativo. El llamado que hace es a introducir, reintroducir o reforzar ciertos aspectos en la formación que últimamente me refiero desde hace bastantes años, se han descuidado. En la formación, concretamente, él habla de la formación del personal médico, médicos, enfermeros, etc., y también la formación de capellanes e incluso de voluntarios que ayudan en clínicas, etc. Y se refiere a introducir o reforzar qué elementos. El elemento 1 de la acogida de la vida en toda circunstancia, con el reconocimiento de la dignidad de todo ser humano, aunque esté sumamente enfermo e inconsciente, etc. El elemento del acompañamiento humano y concretamente de los cuidados paliativos, que no se vean, no lo dice el documento, esto lo digo yo, pero que no se vean como una rama inferior de la medicina. Eso para los que no pueden ser cirujanos o psiquiatras, bueno, para ellos los cuidaditos paliativitos. No, es una rama o un aspecto muy importante de la medicina
y que hay que reforzar, hay que reconocer en su nobleza y hay que ayudar a formarse en esa atención paliativa a todos, no solo a los que eventualmente un día se dedicarán al sector de cuidados paliativos, sino a todos, porque todos eventualmente pueden tener que intervenir para paliar el dolor, el sufrimiento, etc. Pero también otro elemento que pide que se refuerce o que se introduzca es el del acompañamiento humano, incluso espiritual, incluso para quien es religioso, que es un elemento que refuerza muchísimo la capacidad de estar como el buen samaritano junto al enfermo, de acogerlo, de respetarlo, de acompañarlo. Y por lo tanto, el llamado que hace es a introducir o reforzar esos elementos en la formación, sin quitar todo lo demás, que si la medicina basada en evidencias, que si todo lo que queramos está muy bien, pero se ha descuidado este sector, diríamos, humanístico de la formación médica y habría que reforzarlo para que los médicos sean más capaces de acompañar al enfermo también humanamente. Y lo sabemos todos, el tema de la humanización de la medicina es un tema importantísimo. Cada vez tienen más prisa los médicos, cada vez intervienen equipos más amplios de especialistas, donde cada uno le mira la nariz y al otro la oreja y no sabe ni siquiera si tiene nariz o no, y el otro ve solo el páncreas y el otro ve, etcétera. Y luego la robótica, ya ni siquiera lo ven los médicos, sino lo ve el robot y decide la computadora, etcétera. En esta medicina, que tiene aspectos muy interesantes, porque gracias a los robots a lo mejor se salva la vida de muchas personas, pero hay que reintroducir el elemento humanista, y eso hay que reintroducirlo en la formación, también durante toda la experiencia profesional, pero especialmente, insiste el documento, en la formación. En esa misma línea, padre, y en este diálogo que le agradezco, hay una frase de la carta que la verdad que me generó un impacto bastante grande, ¿no? Que dice: la respuesta cristiana al sufrimiento no es una explicación, sino una presencia. Ajá. Sí, eso es muy, muy sugerente y muy profundo también, yo diría. Y es verdadero, o sea, yo podría explicarle a usted con 1000 charlas qué es el sufrimiento, la dimensión humana del sufrimiento, la dimensión cristiana del sufrimiento, el ejemplo de Cristo, el ejemplo del buen samaritano, etcétera, etcétera. Estupendo. Y eso puede ayudar, sin duda, porque las ideas también ayudan a cambiar las convicciones y las actitudes y los actos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Las ideas no son vanas. Es más, muchas veces hay que insistir en iluminar las conciencias, la razón de las personas. Pero muchas veces se transmite más los valores por el testimonio, por la experiencia. O sea, si yo estoy al lado de una persona que sufre, que ni siquiera me oye, pero experimenta que le toco las manos, lo acojo, le doy un abrazo, está experimentando, no por explicaciones, sino experiencialmente, lo que es la acogida, el aprecio. Marie de Genetzel, la autora de la muerte amiga, que es una psicóloga o psiquiatra que trabajó mucho tiempo en hospices y tiene un libro maravilloso que es ese, él tiene otro sobre la eutanasia, dice que habla de lo que llaman la terapia del tacto. En el hospice, cuando hay un enfermo que ya está muriendo, que ya a lo mejor ya ni entiende, etcétera, que tocarle la cabeza, agarrarle las manos y estar un rato apretándole las manos, que vea que estamos a su lado. Esto, dice, tiene una importancia enorme. Incluso los parámetros médicos, si los evaluamos, se estabilizan, la respiración se calma, las pulsaciones se regularizan, etcétera, porque hay una experiencia humana que yo creo que es importantísima. Yo siempre digo, lo que más importa es ser algo para alguien. Lo peor que hay es pensar que yo no cuento, que yo no valgo, que nadie se acuerda de mí, de que nadie me quiere, que nadie me... Eso es lo peor que hay, es el vacío más existencial que pueda haber. Está este enfermo que, repito, a lo mejor no le podemos curar, no le podemos aplicar una terapia, sería ensañamiento terapéutico, pero siempre le podemos agarrar la mano, dar una caricia, decirle unas palabras, etcétera,
y que esta persona sienta, yo cuento, yo soy algo para alguien. Hay alguien que puede ser el enfermero, que puede ser el médico, que puede ser el sacerdote, que puede ser mi hijo, que puede ser mi padre. Hay alguien que está a mi lado, que me está acompañando. Esto tiene una importancia enorme desde el punto de vista espiritual e incluso desde el punto de vista médico, diría. Y otra cosa, un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención, me contaron unos sacerdotes mexicanos del sur de México, que ellos estaban aplicando, ellos y con los médicos y enfermeros, una especie de acompañamiento que era el acompañamiento con canciones. Se habían dado cuenta de que sobre todo personas mayores que están muriendo, a las cuales nada les sirve de consuelo, le hablan de Cristo y no sonríen, le hablan de unirse al sufrimiento de la humanidad o si es comunista por la causa del comunismo y nada funciona. Y dice, empezamos con la familia a cantar cantos, sobre todo cantos de cuando era su infancia y especialmente cantos religiosos, es decir, cantos con un simbolismo espiritual, bonito, etcétera, que son cantos que a lo mejor recuerda y aunque ni siquiera sea consciente y no pueda decir cuándo oyó ese canto, cuándo lo cantó, resuena en su interior, la música tiene ese poder de resonar en su interior y dicen, empezamos a cantarlo y empieza a sonreír. Y yo esto lo experimenté, me acordé de esa experiencia, un compañero nuestro, ya mayor, que murió en febrero pasado, murió aquí en la casa porque ya estaba desahuciado, cáncer, etc. Metástasis por todas partes. Y el día anterior a su muerte, volviendo del Ateneo, dije voy a visitarlo. Y mientras llegaba se me ocurrió, mira, él fue párroco mucho tiempo en la parroquia de la Sagrada Familia allá en Barcelona, de la Iglesia de la Sagrada Familia. Y entonces dije, él estuvo allí mucho tiempo, seguro que se acuerda del Virulai, una canción muy bonita que los catalanes cantan siempre en sus misas, etc. Y entonces la busqué mientras llegaba a su habitación en YouTube, en el teléfono, encontré una muy bonita con los niños cantores de la Sagrada Familia. Él estaba ya así, no se movía, no reaccionaba a nada. Le puse eso a un buen volumen por si acaso y se le escapó una sonrisa que para mí fue sumamente significativa. Hizo así, sonrió de lado, como diciendo gracias. Yo no sé qué pensó, etcétera, pero eso resonó en su interior. Entonces vean, una cosa tan inocente como esa, como agarrarle la mano, ayudarle, etcétera, acompañarlo, qué importante es. Y yo recordaría, nada más por si acaso, que eso no es importante solo al final de la vida, sino siempre. El decirnos, qué bien lo hiciste, qué guapa estás, qué bueno eres para esto, oye, cuánto aprecio el favor que me hiciste, el agradecer, el apreciar al otro y demostrar el aprecio es importantísimo, mucho más allá de lo que nosotros podemos medir. Muchas gracias, O sea, padre. que no lo dejemos para el final de la vida, quiero decir, que lo hagamos todos los días. Ciertamente. Profesora Ángela Arena, lo que a mí me Bueno, la toca, verdad muchas es gracias. que gracias, profesor Enrique, gracias, padre Gonzalo. Tenemos varias preguntas Ajá. y yo creo que van a quedar un poco pendientes dadas el tiempo. Llevamos 1 hora 45 ya de este espacio para compartir que ha pasado volando. Agradecerles a todos la presencia. Yo voy a dejar anotadas las preguntas, si les parece bien, y se las vamos derivando al padre para que nos pueda responder y yo después las derivo. Si les parece una manera adecuada, padre, ¿podría ser así? Sí, con tal de que no pregunten, no sé, ¿por qué es moral la eutanasia? Entonces tengo que escribir un texto sobre eso, etcétera. No, hay muchas preguntas que creo que se pueden solucionar con el envío de los documentos, Ok, sí, claro, donde desde están luego. estas definiciones y hay que podríamos dejarlos a disposición y otras preguntas que ya son más específicas Con mucho gusto, sobre la atención de pacientes lo que terminales. pueda hacer con mucho gusto. Ha sido un gusto, de verdad, estar junto a ustedes, con esa universidad que tanto quiero y tanto aprecio, y también con personas que han llegado de otros lugares. Y me da mucho gusto que se hayan unido a este encuentro. Bueno, muchas gracias, padre.
padre y esperamos tenerlo con nosotros en alguna otra oportunidad. Con muchísimo gusto, aquí estamos. Puertas abiertas en su casa, sí. Mucho gusto. A ver si otro día puedo ir por ahí y que me inviten no solo así, sino a comer alguna cosita rica de por allá, algún buen vinito chileno. Perfecto. ¿Eh? Claro. Que eso Y ahora también forma que parte lo de la tenemos vida. parte y ahora que lo vamos a tener de parte de consejo directivo del Centro Portila, si Dios quiere, vamos a tener oportunidad de invitarlo, Con muchísimo gusto. seguramente. Ujú, Muy bien. sí. Pues muchas gracias a Muchas todos gracias. por su paciencia. Espero que no haber caído, como alguno me acusa, en el ensañamiento pedagógico con mis explicaciones y que pueda haber sido interesante y útil para todos.